Pero esta cumbre estuvo marcada también por un acuerdo histórico y se acogió parte de lo que estaba planteando Donald Trump, que había exigido a los países de la OTAN que aumentaran en un 5% del PIB el gasto en defensa. Y eso se aprobó, es el mayor aumento en la historia de la OTAN, o sea, en las 7 décadas prácticamente de esta alianza, que nunca se había logrado un aumento de esta envergadura. Lo cual como síntoma igual no es una buena señal, porque quiere decir cómo está el mundo actualmente. Con las distintas amenazas que están enfrentando, y claro, esa es la razón que se entregó en la declaración conjunta que firmaron los países miembros, donde ahí se habla de invertir por lo menos el 3,5% del PIB al año en capacidad militar y otro 1,5% para poder proteger infraestructura crítica. Todo esto tomando en cuenta de aquí al año 2035. Y ahí tengo una duda. A ver. ¿Qué pasa con España? Porque desde España habían llegado a esta reunión diciendo que ellos no pensaban aumentar 5% el gasto. Amenazas de Donald Trump de subirle al doble los aranceles, incluso si es que se oponían, porque claro, aquí Pedro Sánchez fue el principal opositor a esta idea. Él decía que eso les significaría poner en riesgo los servicios públicos dentro de su país. Claro, se opuso, terminó firmando el acuerdo, pero entiendo que se hizo ahí algunas flexibilidades para que paguen menos de lo que está contemplado en este acuerdo, pero bajo la amenaza de Donald Trump, que dijo, bueno, España no quiere firmar esto, la solución es hacerle pagar el doble con los aranceles. Pero al final el propio Trump terminó describiendo esta cumbre como un éxito y se comprometió acá con algo que era fundamental, que era el respeto al artículo 5 del Tratado de Defensa Mutua, que es el que estipula aquí que todos los países tienen que responder si es que atacan a uno de los países miembros, y que era algo frente a lo cual Donald Trump había amenazado con retirarse si es que no se acogía a lo que le estaba pidiendo. Pati, bueno, se logró el alto al fuego, pero quedan todavía varias preguntas de si se logró el objetivo que estaba buscando tanto Israel como Estados Unidos de destruir las instalaciones del programa nuclear iraní. Y en ese sentido se conoció ahora un informe confidencial de los servicios de inteligencia de la Casa Blanca, que filtró después la prensa de Estados Unidos, y que lo que dice es que los bombardeos estadounidenses del fin de semana no destruyeron el programa nuclear iraní, a diferencia del discurso que ha tratado de reforzar el presidente Donald Trump. Lo que dice ese informe es que solo se retrasó unos 6 meses el programa nuclear, y que, por ejemplo, las centrifugadoras o los depósitos de uranio enriquecido en las instalaciones que se atacaron no han desaparecido, que siguen ahí, sino que el daño que se ocasionó después de esos bombardeos estuvo centrado en las entradas de algunas centrales que quedaron bloqueadas, pero las instalaciones subterráneas no se habrían destruido. Perdón, Sole, algunos especialistas era parte de lo que habían advertido previamente a todos estos anuncios de Trump antes de su intervención, etcétera, por el hecho de que Irán ha hecho todo esto de manera subterránea, por lo tanto no era algo tan simple de realizar, provocar esa destrucción. Sí, bueno, la propia Agencia Internacional de Energía Atómica comentaron desde un comienzo que era muy difícil poder verificar los daños porque claro, estamos hablando aquí de instalaciones subterráneas, estamos hablando de por lo menos 60 metros de profundidad, y hay otra interrogante además, que es que posiblemente, y así lo han deslizado algunas autoridades de Irán, que todo el material que se guardaba dentro de esas instalaciones anticipándose a que podían haber atacado parte de esas centrales, lo habrían trasladado a lugares secretos. Donald Trump sigue insistiendo en que lograron destruir por completo esas instalaciones. Él habló ahí en la cumbre de la OTAN, se le preguntó
comentó sobre ese tema e incluso comparó, Pati, los ataques sobre Fordow, Natanz, Isfahán con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, en el sentido de que, según él, fue gracias a eso que se pudo poner fin al conflicto. Aquí la declaración textual de Donald Trump fue: no quiero usar el ejemplo de Hiroshima, no quiero usar el ejemplo de Nagasaki, pero básicamente fue lo mismo, dice él. Aquellas pusieron fin a una guerra y estos bombardeos han puesto fin a una guerra. Y obviamente que se lanzó contra la prensa por la difusión de este informe, dijo que esa era una información poco concluyente y que... Estos informes de prensa que cuestionan que realmente se haya logrado esa destrucción, ¿no? Claro. de esas instalaciones nucleares. Ahora, la sensación que finalmente queda es que la vía diplomática tienen que reforzarla y que es la única para poder avanzar en tratar de desactivar este tipo de conflictos. Sí, bueno, frente a eso fue pregunta obligada hoy día después en la rueda de prensa a Donald Trump, y que dijo que a partir de la próxima semana esperaba poder reanudar las conversaciones con Irán, sin dar ningún detalle, sin dar en qué lugar van a sostenerse esas conversaciones, porque acá desde el gobierno de Irán también están insistiendo en que van a continuar con su programa nuclear. Sigamos hablando de la cumbre de la OTAN, que ha tenido ahí varios aspectos para que comentemos. Uno de ellos es la última reunión entre Donald Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que estuvieron ahí una conversación en paralelo a la cumbre de la OTAN en La Haya. Zelensky, que... desde lo que vimos en febrero, con esa reunión que terminó a gritos entre Trump y el presidente ucraniano. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca, claro. Ha tratado en distintas ocasiones ahí de poder recomponer las relaciones con Estados Unidos. La última vez que los habíamos visto, ¿te acuerdas? Que fue en el Vaticano. Papa, claro. Fue una conversación en la que, lógicamente, que el tema central fueron los esfuerzos por tratar de alcanzar un alto al fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que, claro, en estos días ha quedado un poco en segundo plano, con toda la atención puesta entre lo que estaba pasando entre Irán e Israel. Pero Volodymyr Zelensky valoró esta reunión, dijo que Trump había mostrado disponibilidad para traer la paz, y acá se trataron algunos temas que eran fundamentales para Ucrania. Uno de ellos, las nuevas sanciones que esperan que se declaren contra Rusia, para que de esa forma puedan forzar al Kremlin a declarar el alto al fuego, y la petición de un nuevo paquete de ayuda militar a Estados Unidos, que en el gobierno de Joe Biden ahí se entregaba de forma de donación, y ahora lo que se está pidiendo es poder comprar algunos sistemas de defensa antiaérea, que es lo que desde Ucrania están necesitando para protegerse de los misiles rusos, con ataques que se han vuelto reiterados durante este último mes, y la posibilidad además de desarrollar drones de manera conjunta en un encuentro en el que además Zelensky valoró la acción de Estados Unidos el fin de semana, porque no hay que olvidar que Irán proporciona drones a Rusia, y eso es con esos drones que se han producido los últimos ataques sobre territorio ucraniano.